esperanza está en Dios hasta el final. Qué bueno poder estar aquí en la casa de Dios. Qué bueno poder alabarle. Y ahora qué bueno poder escucharle. Diga amén. Qué bueno poder escuchar la voz de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Dice: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Amén. Me gustaría que leyéramos la primera parte del versículo 15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Vamos, diga conmigo. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Hay otra versión de la Biblia que dice: haz todo lo que sea posible para ganar la aprobación de Dios. No sé si a usted le gusta eso. Yo quisiera que Dios me apruebe. Yo quisiera que Dios me mire y me diga: lo veo bien. Lo veo bien. Porque la aprobación del hombre puede en un momento dado gratificarnos. Pero no es eso lo que debiéramos buscar cuando estamos en Cristo Jesús. Yo anhelo profundamente que Dios me apruebe. Anhelo profundamente ser aprobado por Dios. Porque los parámetros que tiene el hombre para aprobarme o desaprobarme son totalmente diferentes a los parámetros que el Señor tiene para aprobarme o desaprobarme. Y la Biblia me muestra cuáles son esos parámetros. De tal manera que, fijándome detenidamente en los aspectos que Dios contempla, entonces quiero esforzarme. Porque dice aquí claramente la palabra del Señor que debe haber un esfuerzo de mi parte. Eso me sugiere que debo poner mucho cuidado, poner mucho empeño, ser obediente, ser sensible y, repito, buscar ante todo que sea Dios quien nos apruebe. Amén. En los procesos de selección que se llevan a cabo en las empresas para contratar sus empleados, siempre se hace una convocatoria y se reciben hojas de vida. En esas hojas de vida está expresado, pues, de alguna manera lo que la persona es, lo que la persona ha hecho. Allí registra su experiencia laboral. Allí registra también su formación académica y su condición actual. Dice cuál es su estado civil, dice si tiene esposa o esposo, si tiene hijos. También registra el lugar en donde vive. Y por último, algunas personas que lo recomiendan, y en el mejor de los casos menciona a esas personas quiénes son o qué hacen. De tal manera que el empleador puede mirar esto y darse una idea, tener una aproximación a esa persona sin conocerla. Y por lo que lee y analiza según sus criterios y según sus necesidades, lo anima a calificar algunas de estas hojas de vida para citarlos a una entrevista, o por el contrario, lo que lee, lo que evalúa, lo lleva a hacerlas de lado. Luego cita a quienes ha aprobado de manera inicial a una entrevista, lo que le permite ya tener un contacto directo y personal con el candidato o la candidata. Y le permite o ratificar o desvirtuar la imagen que previamente se había hecho. Algunas de las hojas de vida llevan una fotografía.
y con sorpresa cuando tienen enfrente al candidato o a la candidata dicen, pero se ve muy diferente. Eso del Photoshop como que funciona, porque algunos buscan como el mejor ángulo y algunos acomodan y arreglan las fotos para realzar ciertas cosas u ocultar otras cosas. Y todo arranca por ahí, porque a veces la primera impresión es, esta no es la de la foto. Después la persona puede entablar una conversación, puede escucharla hablar, puede evaluar su lenguaje, tanto oral como el corporal. Y bueno, allí se establece una serie de apreciaciones que permiten finalmente, después de un proceso de selección, encontrar la persona ideal para el cargo. De alguna manera, cuando yo leía este versículo 15, que me dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, esfuérzate y haz lo mejor que puedas para obtener la aprobación de Dios. Por alguna razón el Señor me llevó a ese escenario de la entrevista laboral y por un momento me ubiqué frente a Dios presentándole mi hoja de vida. Y por un momento pensé en bajo los parámetros de Dios, cómo el Señor me aprobaría o me desaprobaría. O en qué aspectos Dios daría su aprobación sobre mí y en qué otros no lo haría. Y eso, créame, que me puso a pensar en muchas cosas. Y entonces, el propósito de este compartir, si usted lo quiere leer conmigo, ahí en su volante dice, recordar algunos aspectos de la personalidad del creyente definidos según la palabra de Dios, los cuales deben caracterizarnos y ser evidentes delante del Señor, como si Él hoy nos hiciera una entrevista para trabajar en su reino. Así podríamos medir nuestra idoneidad para el cargo. Así que vamos a revisar algunos aspectos de lo que Dios dice que nosotros como sus hijos debemos ser, de los aspectos que nos deben caracterizar o diferenciar en medio de otras personas que Dios espera que nosotros alcancemos, que Dios espera que nosotros logremos, que Dios espera que sean evidentes, pero hay algo particular, que sean evidentes delante de Él. Y yo quiero invitarte en esta mañana preciosa para que tú te ubiques dentro del mismo contexto. Yo te invito para que tú hoy le presentes tu hoja de vida a Dios y le digas, Señor, quiero trabajar para ti. Porque cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos hicimos hijos de Dios y templo de su Santo Espíritu, formamos parte de un reino. Sí, la Biblia habla del rebaño, claro, somos del rebaño de Dios, la Biblia que somos parte del pueblo, que somos parte del cuerpo, que somos parte de la iglesia, pero la visión más amplia que Dios nos invita a tener es que somos parte de un reino. Porque la Biblia me habla del reino de Dios y me habla del reino de las tinieblas. Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 13, dice que Dios me trasladó de la potestad de Satanás, del reino de las tinieblas, y me trasladó al reino de su Hijo amado. Diga, yo estoy en el reino de Dios. Diga, yo soy parte del reino de Dios. Y eso nos pone un poquito en contexto para escuchar la palabra del Señor hoy, porque lo más importante es que yo soy parte del reino, pero no solo eso, es que Dios no me ha llamado al reino para que viva allí sin hacer nada. Dios me ha llamado al reino para trabajar en el reino. ¿Cuántos quieren trabajar en el reino? ¿Cuántos quieren trabajar para el reino? Bueno, pues el gerente general, el presidente de la junta directiva del reino es Dios. Y Él nos quiere entrevistar. Y Él quiere revisar nuestra hoja de vida. A ver si nos da el trabajo. ¿Cómo le parece eso? Eso es especial. Es muy especial. A nosotros nos gusta cuando la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Dice que somos linaje escogido.
¿A cuánto les gusta eso? A mí me gusta mucho eso. Pero el versículo no termina allí. El versículo continúa diciendo, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para trabajar. Vamos a trabajar en el reino. ¿Cuál es el objetivo que tiene el Señor cuando trae la luz a nuestras vidas? El objetivo que tiene el Señor, además de alumbrarnos, es de que nosotros alumbremos. Jesús no solamente dijo, yo soy la luz del mundo, Él también dijo, ustedes son la luz del mundo. Y dice que debemos resplandecer como estrellas en el firmamento en medio de una generación perversa y maligna que se pierde. Eso sugiere trabajo. Yo debo trabajar. Debo saber que Dios me ha equipado porque me ha dado dones espirituales. Porque su espíritu habita en mí. Eso es una bendición. Eso es maravilloso, eso es especial y sobrenatural. Pero eso es para que yo pueda trabajar. Porque Dios me llama a su reino, me permite ser parte de él, pero me dota para trabajar en su reino. Y de alguna manera lo que el Espíritu Santo hace con el tiempo, a través del tiempo, día a día, a la luz de Filipenses 1:6, es una obra santificadora, una obra de formar el carácter de Cristo en mí, una obra renovadora, una obra transformadora, de tal manera que yo en Cristo Jesús voy de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dice la Biblia en Proverbios 4:18 que el camino mío, diga mi camino, es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos estamos en ese proceso? Levante su mano y diga, yo estoy en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. Pero la idoneidad para el cargo de trabajar en el reino de Dios se adquiere en la medida en que yo me meto en la palabra, en que yo recibo la revelación de la palabra, en que yo discierno espiritualmente la palabra y voy entendiendo de qué se trata el tema. Es que yo era uno antes de Cristo y ahora después de Cristo soy otro. Es que Dios está esperando que yo responda a todas sus bendiciones, que yo responda a su llamado, que yo responda y obre en consecuencia a lo que Él me ha dado para hacer, porque en el reino de los cielos hay mucho trabajo. Y hay algunos aspectos entonces, y si usted mira su volante, dice allí firmeza. Para trabajar en el reino se requiere firmeza, pero firmeza de carácter. Se requiere sinceridad de corazón. Se requiere seguridad, la seguridad que da la fe. Se requiere pasión. A Dios le gustan los apasionados, las apasionadas por el reino. Se requieren otras cosas que no están en su volante y que espero algún día poderles compartir. Se requiere libertad del perdón, fortaleza del gozo, perseverancia de la oración, unidad del amor, fuerza del poder. Porque Dios nos quiere fuertes, unidos, perseverantes. Dios nos quiere libres, Dios nos quiere apasionados, seguros, sinceros y firmes. ¿Cómo le parece ese perfil? Porque es que para los cargos que se citan y dar trabajo en las empresas, se tiene un perfil. Este es el perfil de Dios. ¿No le parece hermoso? Pero ¿por qué se pone así triste? Ese es el perfil de Dios. Tal vez, en primera instancia, como usted se está sintiendo algo desconcertado, cuando esta palabra se nos presenta, genere eso. Porque uno dice, son como altos los estándares de Dios. Y aquí en ningún momento dice que qué carrera hice en la universidad, o de qué apellido soy, o de si tengo o no dinero. Es un perfil diferente. Es el perfil de Dios y vamos a arrancar con el perfil de Dios. Quiero que me acompañe por favor a Romanos capítulo 5, versículo 4. Y por favor ya no se asuste tanto, no se impresione tanto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 arranca con un versículo que conocemos todos los cristianos. Dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ya hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo. Ya Dios nos ve justos. Enseguida dice que somos participantes, que tenemos acceso a su gloria, a su gracia. Y dice el versículo
El versículo 2 terminando dice, en esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Claro, eso produce regocijo. Eso produce gozo. La esperanza de alcanzar la gloria de Dios produce gozo. Pero dice que también debo regocijarme. Verso 3. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Como siempre Dios nos muestra que hay un proceso. Pero aquí en esta versión donde dice entereza de carácter, en la Nueva Traducción Viviente dice firmeza de carácter. Diga firmeza de carácter. Estamos hablando del carácter de Cristo. El carácter de Cristo la Biblia lo define, lo cuenta. Un carácter firme para servir, para ayudar, para bendecir. Un carácter firme para moverse en la dignidad de hijo de Dios con poder y autoridad en medio de las tinieblas. Un carácter que no fluctúa. La Biblia habla de niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Bueno, ahí no está la firmeza de carácter. Eso lo recrimina Dios. Dios quiere que yo me mantenga firme y no dude. Dios quiere que yo me mantenga firme y no fluctúe. Dios quiere que yo me mantenga firme y no esté cambiando de parecer. Que no haya ambigüedad o ambivalencia. De otra manera dicho, Dios quiere que yo sea una persona que se sabe con qué se puede contar. Hay personas con las cuales uno trata que son firmes en su carácter y uno sabe con qué puede contar. Pero hay otras personas que son una cajita de sorpresas. Hay otras personas que dependen de la hora, del clima, del día de la semana, del dinero, de las relaciones, del estado de ánimo. Tanto así que los psicólogos hoy en día hablan de los biorritmos. Y es que no todos los días está uno del mismo ánimo. Eso es cierto, pero espiritualmente no debe ser así. Emocionalmente, humanamente, claro que es así. Pero espiritualmente debo ser firme en mi carácter. Lo que yo creo, eso hago. Lo que yo creo, eso digo. Lo que yo creo, eso publico. Y lo que yo creo lo saben los demás y mis acciones lo corroboran. Eso es hermoso. La firmeza de carácter es no rajarse. Es no negociar los principios que ahora rigen mi vida. Es no acomodarme a este mundo, como dice la Biblia. No, yo soy firme en mis principios. Ya nací de nuevo, ya estoy en la luz, ya las tinieblas quedaron atrás, ya lo que era antes se olvidó porque ahora soy una nueva creación y ahora tengo unos parámetros nuevos y me voy a mantener firme en ellos. Aun cuando el viento arrecie, aun cuando la tormenta pegue fuerte, aun cuando los gigantes se levanten, diga conmigo, no me rajo. 3 hombres que registra el libro de Daniel nos ayudan a ilustrar este tema de la firmeza de carácter. Yo sé que algunos de ustedes ya están pensando en Ananías, en Misael, en Azarías. Se me perdió el libro de Daniel. A ver, aquí está el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 3, la Biblia dice que algunos del pueblo de Israel fueron llevados en cautiverio a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor. Y este rey, como todos los reyes, pues hacía unas cosas y el pueblo tenía que sujetarse a ellas. Y un día le dio por levantar una estatua de oro que medía aproximadamente 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho. Imagínese usted el tamaño de esa estatua. Y dio un decreto del rey que todos debían inclinarse ante ella y adorarla. Pero habían 3 de entre los judíos que habían sido llevados en cautiverio a Babilonia que no iban a hacer eso porque sabían que Dios es uno solo y que Dios no es Dios de ídolos y que el único que merece reverencia y adoración es el Rey de los cielos, el Dios eterno, el Dios de la gloria. Dijeron, nosotros no le apostamos a eso. Y entonces unos de la corte del rey fueron y los acusaron. Y les dijeron a esos que trajeron de Babilonia, esos que están siendo apartados y preparados para servir en su reino, se niegan a adorar la estatua. En el capítulo 3 del libro de Daniel,
A partir del versículo 16 dice la Biblia que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos de su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Diga: firmeza de carácter. Eso está dentro del perfil de Dios para que Él me apruebe y me deje trabajar en su reino. ¿No les parece hermoso? Ustedes conocen el resto de la historia. El Señor respaldó a estos 3 siervos suyos, los echaron al horno que ardía fuertemente, pero cuando miraron dentro del horno el rey se sorprendió porque habían 4. Los metieron atados de manos y pies, pero él los vio desatados, y fuera de eso vio uno que tenía un aspecto como de Dios, como de ángel. O sea que él ya no vio a 3, sino vio a 4. Y ordenó que los sacaran, y dice la Biblia que ni aun sus ropas se habían quemado. Y fue tanta la algarabía, fue tanta la sorpresa, fue tanto el respaldo de Dios, que en el versículo 28 Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo, y por tanto yo decreto que se descuartice a cualquiera que habla contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Qué hermoso, denle un aplauso al Señor, por favor. La Biblia en la Nueva Versión Internacional, en Isaías 26:13, en Isaías 26:3, dice que el Señor guarda, que el Señor protege a los de carácter firme. Diga conmigo: carácter firme. Dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Yo quiero tener firmeza de carácter delante de Dios. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 22, nos habla de acercarnos con confianza al trono de la gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero. No sé si lo está viendo. Dicho de otra manera, y está escrito en su volante así: con sinceridad de corazón. Nosotros podemos, y de hecho lo hacemos a veces, aparentar ante los hombres, pero ante Dios no podemos aparentar. Nosotros podemos en un momento dado impresionar a los hombres, pero a Dios no lo podemos impresionar. En un momento dado podemos mentir delante de los hombres, pero delante de Dios es imposible mentir, porque Él lo sabe todo, porque Él lo conoce todo. Entonces, ¿por qué no apostarle de una vez por todas a presentarnos con un corazón sincero delante de Dios? A veces pretendemos esconderle ciertas cosas a Dios. A veces pretendemos manipular a Dios o impresionarlo, pero no es posible hacerlo. Incluso a veces queremos esconder nuestro estado de ánimo delante de Dios. A veces, si estamos enojados, nos parece que no, voy a hacerme el que no estoy enojado y voy a presentarme ante Dios. ¿Será que Dios no sabe de mi enojo? O a veces, si tengo miedo, digo: no, pues yo sé que el miedo no es de Dios. Dios me manda por toda la Biblia que no tenga miedo. Si estoy miedoso, no, yo voy a tratar de disimular delante de Dios. Y quisiera tomar en la persona de David, en el libro de los Salmos, en el Salmo 51 primeramente, a una persona que tenía un corazón sincero delante de Dios y que, sabiendo que no podía esconderle nada a él, pues no lo hacía. Y sencillamente en el Salmo 51, después de que él ha pecado con Betsabé, después de que ha vivido las consecuencias de su pecado, viendo muchas cosas en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida del hijo de su adulterio, él se presenta delante de Dios y le dice a Dios:
Salmo 51, verso primero, ten compasión de mí, oh Dios. Conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Un corazón sincero. Él estaba con un sentimiento de culpa y tenía que expresárselo a Dios. Cuando nosotros estamos afligidos en alguna condición especial, tendemos siempre a buscar a alguien, algún par, pero que está en nuestra dimensión terrenal, que es limitada, que es lógica, que no entra en sintonía con Dios. Y ante esa persona la mayoría de las veces abrimos nuestro corazón y mostramos nuestra aflicción y mostramos nuestra condición tal cual es. Tal vez esperando algún consuelo, alguna voz de ánimo. Pero la invitación que Dios nos hace es que nos presentemos delante de Él tal como somos. Más adelante en el verso 55, David escribe, escucha, oh Dios, mi oración y no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Esa es su condición. Tiene temor, tiene angustia, está pensando en tragedia, pero no esconde esa su condición, sino que se presenta con un corazón sincero delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, porque él sabe que no puede esconderse delante de Dios. En el Salmo 139 el rey David dice, Señor, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Dice, si subiera al cielo, allí estarías tú, y si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás tú. Y él termina el Salmo 139 en el verso 23 diciendo, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate, Dios mío, si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no puedo ocultar ante Dios mi imperfección, no puedo ocultar ante Dios mi estado de ánimo, no puedo ocultar ante Dios nada. Debo presentarme a Él tal como soy, porque solo así puedo ser aprobado por Él. Dios no aprueba al que no es sincero de corazón. Es el segundo aspecto de la personalidad del creyente que podríamos considerar dentro del perfil que Dios tiene para quien quiera trabajar en su reino. Amén. Aquí mismo en Hebreos 10:22, después de que dice con corazón sincero, habla de andar con la seguridad que da la fe. Hebreos 10:22, volvamos ahí. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero, y dice enseguida, y con la plena seguridad que da la fe. Diga conmigo, seguridad de la fe. A Dios no le gusta la gente insegura, la gente que no mira a los ojos, la gente que no muestra empoderamiento, la gente que está temblando, que le sudan las manos, la gente que tiene sentimiento de culpa, la gente que está atemorizada frente a las dificultades o a las cosas duras de la vida. En el reino de Dios no hay lugar para los inseguros, porque para eso Dios ha dicho que Él es mi Dios. Y de una vez por todas Dios quiere que entendamos que Él es Dios.
el Dios soberano, el Dios eterno, el Dios de la gloria, el omnipotente Dios, y que Él está de nuestro lado, y que si Él está de nuestro lado, no hay quien pueda estar contra nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia dice que no tenga miedo. Y tal vez el hombre que más nos puede ilustrar de la voz de Dios diciendo que no temamos es el profeta Isaías. Hay algunas afirmaciones o algunas invitaciones o exhortaciones, si queremos, en el libro de Isaías. En el capítulo 54, en el verso 17, Dios dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Bueno, qué importante que Dios me diga eso, porque eso me infunde seguridad. No importa qué arma se levante contra mí, yo estaré confiado. Que alguien diga amén. Porque Él me infunde seguridad. Así que si alguien se siente inseguro, basta con ir a la palabra de Dios y recibir de Él la seguridad. Porque si no, quedaría evidente que no conozco la palabra. Ante Dios, cuando Él me entrevistara con mi hoja de vida en su mano, estaría claro que es que no he leído estas porciones de la palabra. O tal vez quedaría claro que las he leído y las conozco, pero no las he creído. No me he empoderado de ellas. Porque aquí dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, y toda lengua que te acuse será refutada. ¿Cómo nos hace daño a veces ciertos discursos de otras personas? Ciertas amenazas, ciertos insultos, cómo acobardan, cómo nos movemos en medio de un claro oscuro con respecto al tema de la inseguridad, porque a veces estamos muy seguros, pero a veces las circunstancias nos amilanan y nos corren. Recuerdo al profeta Elías, usado por Dios, respaldado por Dios. Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. No pudieron más de 800 falsos profetas contra él, el profeta de Dios. Y él sabía que Dios lo escuchaba y que Dios lo respaldaba. Pero enseguida de que los profetas de Jezabel fueron muertos, Jezabel le mandó un mensaje al profeta Elías. Le dijo: tan cierto como que su Dios vive, que yo lo mato. Y el hombre corrió a esconderse en una cueva. Y aquí dice, no solamente las armas que se levanten, aquí dice la lengua que te acuse. Dios está de nuestro lado. No solamente el arma que esgriman delante de mí no podrá causarme temor, ningún discurso, ninguna amenaza, porque soy un hijo de Dios. Vamos, diga: soy un hijo de Dios. Y estoy seguro, porque a sus ángeles Él envía cerca de mí para que me defiendan. Yo puedo vivir confiado. Isaías 41:10, no lo sabemos de memoria. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No sé si lo está viendo en su Biblia. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Aleluya. Y enseguida dice: te fortaleceré, te ayudaré. Y termina diciendo: te sostendré. ¿No le parece hermoso eso? Diga: Él me fortalece, Él me ayuda, Él me sostiene. ¿Por qué voy a temer lo que un simple mortal me pueda hacer? Puedo estar seguro. Él me sacó del lodo cenagoso, Él me puso sobre la peña que es Cristo. Mi casa está construida sobre la roca, y pondrán venir o vientos o tempestades, pero mi casa prevalecerá, porque el Señor está conmigo. Más adelante en Isaías 43, el versículo 2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Usted y yo hemos cantado últimamente eso aquí en la iglesia. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque pase por las aguas, no me hundiré.
Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. Vamos, dígalo conmigo. Aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por las aguas, no me hundiré. Tú vienes conmigo, una bandera alzaré, Jesús. No voy a caer. Dale un aplauso fuerte al Rey, aleluya. Seguridad. Esa la produce la fe. La fe es convicción. La fe es certeza. Sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Sé que si Dios está de mi parte, nadie podrá levantarse en mi contra. Amén. Y luego dice pasión. Pasión por el reino. Cuando hablamos de pasión, hoy por hoy el término se ha ido distorsionando mucho. Si a nuestros jóvenes y a los jóvenes de esta generación se les habla de pasión, piensan en una relación de intimidad intensa. Dices que eso es pasión. Es que yo soy apasionado, es que yo soy apasionada. Cuando vemos a alguien trabajar con vehemencia, con mucho interés, con mucho compromiso, decimos, pues ese es un apasionado. Pero ninguna de las dos aseveraciones se acerca al significado de la palabra pasión. La palabra pasión viene del latín passio, con doble S, que significa padecer o sufrir por algo. Padecer o sufrir por algo. ¿Cuántos vieron la película La Pasión? Ahí está explicada la pasión de Cristo. Y no aparece por ningún lado ninguno de los conceptos anteriores. Aparece sufrir por la causa. Aparece padecer por la causa. Y cuando pienso en un apasionado por el reino, no puedo sino pensar en Pablo. Volvamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 1. Versículo 11. Escribe el apóstol Pablo: de este evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que tiene el poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Él tiene la pasión. Él tiene el título, como tener el título de 1 de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. ¡Wow! Él aquí dice en el 11: heraldo, apóstol y maestro del evangelio. A nosotros los seres humanos nos gustan los títulos. Pero en el reino de Dios necesitamos entender que los títulos demandan una responsabilidad y una acción consecuente con el título. No es decir yo soy hijo de Dios. No es decir yo soy la luz del mundo. No es decir yo soy real sacerdocio. No es decir yo soy maestro y apóstol del evangelio. Porque enseguida el apóstol dice, por ese motivo, vamos, diga, por ese motivo, padezco estos sufrimientos. La pasión lleva al dolor por la causa. La pasión lleva al sufrimiento por la causa. ¿Y cuál es la causa del reino? ¿Cuál es la causa del reino? Las personas perdidas. Las personas duras de corazón, los que están ajenos de la vida que hay en Dios. Las personas que están en tinieblas. Las personas que niegan a Dios. Esa es la causa del reino.
Para eso somos real sacerdocio y linaje escogido, para anunciarles a ellos las virtudes de Jesucristo, el Rey y Señor, que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Esa es la causa del reino. Y esa es la causa que el apóstol Pablo asumió y lo dejó todo por la causa. Eso causa sufrimiento. Él tenía casa, carro y beca. Él era de la élite de su sociedad. Él era reconocido por las autoridades políticas y religiosas del momento. Él tenía el respaldo de ellos para ir y asesinar cristianos, para buscarlos con lupa, para perseguirlos y darlos de baja. Eso sugiere que tenía bienes de este mundo, que tenía riquezas. Saulo de Tarso no era ningún pintado en la pared, ningún pobretón, ningún ignorante. Era fariseo de fariseos, escribe él. El fariseo era una persona importante, prominente, reconocida, doctor de la ley. Y él escribe y dice, todo eso por causa del evangelio de mi Señor Jesucristo lo he considerado basura. El original en griego dice estiércol y la Nueva Versión Internacional lo traduce literalmente, estiércol. Todo eso, su dignidad, sus títulos, sus nombres. Yo no le estoy diciendo que deje su título, su dignidad o su posición. Pero sí le digo de parte de Dios que si lo que está haciendo para el reino no genera dolor o no genera algo de sufrimiento, no hay pasión por el reino. Que alguien diga amén. Un apasionado por el reino le dice a Timoteo aquí en 1 Timoteo en el capítulo 2. Le dice a Timoteo y te dice a ti, mi amado, y me dice a mí: hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Uno que tiene pasión por el reino es uno que enseña las verdades de Dios, que entiende que algún día va a partir con el Señor y entonces debe dejar un legado a través de sus discípulos, como Pablo lo hizo con Timoteo, con Filemón, con Tito. Pero no solamente le dice que deje discípulos que enseñen lo que él le enseñó, sino que ellos a su vez enseñen a otros, y arranca allí una cadena que hasta el día de hoy tiene efecto porque tú y yo estamos aquí sentados. Alguien nos enseñó, alguien nos habló. Y eso requiere un esfuerzo, un sacrificio, porque enseguida de que dice esto, dice en el versículo 4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe corona de vencedor, sino compite según el reglamento, y el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero la parte de su cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará mayor comprensión de todo esto. ¿Será que el que labra la tierra tiene que esforzarse y sufrir? ¿O es fácil labrar la tierra? ¿Será que el atleta profesional, el que gana la carrera compitiendo limpiamente, le es fácil o tiene que sufrir para ganar la carrera? ¿Será que el soldado que milita en las filas del ejército de su nación tiene que sufrir o a él le toca todo fácil? Hay un grado de esfuerzo, hay un grado de dolor, hay un grado de sufrimiento. Ningún atleta, ningún deportista de ninguna de las disciplinas deportivas vive sin lesionar su cuerpo, cualquiera que sea el deporte. Basta el dolor. Él está comprometido con su causa para mejorar, para avanzar. Sea el deporte que practiquen los deportistas, todos por el esfuerzo, por el sufrimiento para ser los mejores, para ser de un nivel de competencia alto, para ir a unos olímpicos, a unos mundiales, lesiona su cuerpo y terminan lesionados. Cualquiera que sea el deporte. Ese es el precio de su compromiso y de su pasión
por su deporte. ¿Y cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar? Porque allá afuera hay cientos de miles que se pierden, que ignoran a Dios, que niegan a Dios, que son esclavos de sus pasiones, de sus vicios, que están encadenados, que están ciegos. La Biblia dice, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que la luz del evangelio no les resplandezca. Están ciegos, no pueden ver. Y tú y yo somos la luz que puede alumbrarles, que debe alumbrarles. Si no hemos dejado algo por causa del evangelio, no somos apasionados por el reino. Si no nos ha costado algo llevar a otros a Cristo, no somos apasionados por el reino. Si no hemos padecido algún sufrimiento por anunciar el evangelio de la salvación, no hay pasión por el reino. Y hoy quiero compartirle esa situación que vino a mi mente. Quiero invitarle a ese imaginario que Dios me dio, de extenderle a Él mi hoja de vida y decirle: quiero trabajar en tu reino. Porque Él va a mirar si hay firmeza en mi carácter o no. Él va a mirar si hay sinceridad en mi corazón o no. Él va a evaluar si hay seguridad en la fe. Si la fe que yo profeso me lleva a sentirme seguro y me empodera de la autoridad que Él me ha dado. Él va a mirar si hay pasión por el reino. Si yo dedico parte de mi tiempo, de mi vida, de mis recursos para el reino de Dios. La pasión se mide en sufrimiento, en dolor. ¿Qué he hecho que cause incomodidad? ¿Qué he dejado para llevar la palabra de salvación a otros? Porque en las filas del reino de Dios, para trabajar en su reino, se necesita pasión por el mismo. Yo quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies y entremos en un momento pequeñito de reflexión. Yo no sé si después de esto estás más animado o animada a presentar tu hoja de vida. La Biblia habla del reino. No soy solamente parte de su cuerpo, de su iglesia, de su rebaño. Soy parte de un reino, el reino de Dios, el reino de la luz. Y no me ha puesto Dios en ese reino para estar quieto, para vivir de balde, para estar pensando solo en recibir las bendiciones. Él me ha puesto allí porque aquí en la tierra yo soy su voz, yo soy sus manos. Porque Él va a consolar a otros, pero quiere usar tus manos para hacerlo. Porque Él va a alumbrar a otros, pero quiere usar tu luz con la que fuiste alumbrado en Cristo Jesús para hacerlo. Tal vez tú quieras orar conmigo y decirle a Dios: Dios mío, yo anhelo profundamente tener el carácter de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Por eso propongo hacer mi mejor esfuerzo para que tu Espíritu lo forme en mí. Oiga esta oración, mi amado. Hay un equilibrio perfecto, una relación perfecta entre nuestro esfuerzo y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el carácter de Cristo, pero yo necesito esforzarme para que lo logre. Que mi humanidad no haga resistencia, que mi lógica no se resista, que mis emociones no se resistan. Entiendo que Él inició una obra en mí que será fiel en completarla, pero yo necesito poner de mi parte. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, dile al Señor. Voy a hacer el mejor esfuerzo para que tu Espíritu forme el carácter de Cristo en mí. Solo así podré trabajar en el establecimiento de tu reino aquí en la tierra.
Señor, mi hoja de vida está delante de ti, tú la tienes en tus manos. Tú has visto cuando yo fluctúo, cuando cambio de parecer, cuando sujeto el carácter de Cristo a mis emociones, a mis circunstancias. Tú has visto cuando trato de impresionarte, Señor, o cuando intento engañarte o manipularte. Tú has visto mi temor, mi angustia. Tú has visto, Señor, mi inseguridad. Por supuesto, tú conoces mi falta de pasión por el reino, mi falta de compromiso. Sabes que no he dejado casi nada, que no he hecho casi nada por tu reino. Por supuesto que has visto cuando soy indiferente a la ceguera espiritual de otros, al dolor de otros. Pero hoy vengo a ti, Dios mío. Hoy vengo a ti, Señor. Primeramente a pedirte que me perdones. Al de carácter firme tú guardarás en perfecta paz. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo, mi Señor, a la ambivalencia, a la ambigüedad, a la fluctuación. Aprovecho que estoy de pie para ponerme firme delante de ti, Señor. Vamos, enderézate en esta hora, ponte firme. Aunque estamos hablando de firmeza de carácter, esta postura del cuerpo ayuda a entenderlo y a disponernos. No quiero perder ni un momento, ni un instante de participar en esa obra que estás haciendo en mí, Espíritu Santo, de formar el carácter de Cristo. Quiero firmeza de carácter. Sé que solo en ti la encuentro, Señor. Me dispongo para recibirla. Señor, examina mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Quiero presentarme ante ti sinceramente. Sé que no te puedo engañar, sé que no te puedo ocultar nada. Quiero trabajar en tu reino. Sé que me has llamado para eso. Mira mi condición, Señor. Soy vulnerable, soy imperfecto. Pero por favor, ayúdame. Te soy sincero, Señor. Pero con esta misma sinceridad y al reconocer mi debilidad, mi vulnerabilidad, clamo a ti, Señor, para que conforme a mi condición, hoy tú me bendigas, Señor, como lo has venido haciendo. Tu palabra dice que si soy infiel, tú te mantienes fiel. Yo puedo decir hoy amén a eso. Aunque he sido infiel, no has dejado de bendecirme ni un solo día. Me has escuchado, has cuidado de mí. Has mejorado mi condición, has mejorado mi carácter. Pero hoy, Señor, quiero presentarme a ti con mi corazón abierto, para que tú lo sondees, para que tú lo examines y para comprometerme contigo, Señor. Tú has visto mi temor, sí. Tú has visto mi angustia, mi inseguridad. Hoy, Señor, quiero creerte y obrar en consecuencia. Hoy me levanto en el nombre de Jesús y sé que tú estás conmigo. Renuncio al temor. Renuncio al temor porque estoy en el perfecto amor, que eres tú. Y en el perfecto amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Me despojo del temor, de la ansiedad, de todo miedo, de toda duda, y me declaro seguro
bajo tu cuidado. Sé que aunque caigan a mi lado 1000 y a mi otro lado 10,000, yo permaneceré firme porque tú estás conmigo. Sé que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Sé que ninguna lengua que se levante contra mí podrá permanecer. No hay ningún juicio que se levante contra mí, porque Jesucristo el Señor está conmigo. Estás colocando en mi corazón algo especial para mostrar mi pasión por ti, por tu reino. Voy a hacerlo, Señor. Voy a invertir parte de mi tiempo, parte de mi vida, parte de mis recursos para que otros te conozcan. Por favor, lléname más y más de ti, Espíritu Santo. Por favor, dame más sabiduría, más sensibilidad. Que no sea insensible, Señor. Que no sea indiferente. Que así como tú un día miraste a las multitudes y tuviste compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, estaban descarriados, desconcertados, te suplico que pongas en mí esa compasión, Señor. Porque quiero ir a decirles que en ti hay salvación, que en ti hay esperanza, que en ti hay oportunidades, que tú eres bueno, que tu enojo no dura para siempre, que tú eres lento para la ira y grande en amor, que tú nos amas con amor eterno, que tú nos quieres ayudar, que tú no nos quieres ver caídos. Yo voy a decirles eso. No quiero que algún perdido por verme a mí se aparte de ti más. No quiero que por mi causa alguno que no te conoce no sea inspirado, Señor. Yo quiero inspirar a otros, así como tú usaste otras personas que me inspiraron. Hoy quiero levantarme, como dice tu palabra. Quiero salir a un nivel superior para alumbrar a otros con mis buenas obras, con mi paz que sobrepasa todo entendimiento, con mi gozo que me fortalece, con el amor que tú derramaste en mi corazón. Voy a alumbrar a otros, voy a impactar a otros. Gracias, Dios mío, por hacerme parte de tu reino. Y gracias por permitirme trabajar en él. A ti te doy toda la gloria y toda la honra. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden,
yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos